Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenidos a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa. Hacemos una recapitulación de lo que hemos presentado aquí a lo largo de la semana. Y como todos los días, es un gusto iniciar con el reporte que nos llega desde la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Verónica López, nuestra compañera corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, suma más de 5,1 millones de fallecidos y alrededor de 255 millones de contagios que siguen subiendo. Se han administrado más de 7,3 millones de vacunas, la mayor parte en Europa. A pesar de ello, ahora es la región con mayor incremento en los casos y fallecimientos. Los países tratan de convencer a los que no quieren ponerse la vacuna y lo hacen en ocasiones limitándoles el acceso a lugares públicos. La Organización Mundial de la Salud advierte de que hay que tener en cuenta las circunstancias locales y los derechos humanos, porque puede que en algunos lugares no sea fácil acceder a las vacunas y a los test. No obstante, Austria, con solo el 65% de su población con pauta completa, es el primer país que ha aprobado la vacunación obligatoria que entrará en vigor en febrero de 2022. Tiene una de las mayores tasas de contagios de la Unión Europea y a partir del lunes confina a sus ciudadanos durante al menos 20 días, una medida que ya había aplicado a los no vacunados. En Alemania, la incidencia se dispara después de 12 días consecutivos de subidas. Las autoridades han determinado unos topes en la tasa de hospitalización. De este modo, cuando se superen los 3 ingresos por 100.000 habitantes en 7 días, solo las personas vacunadas podrán acceder a espacios públicos como bares y restaurantes. Francia ya exige el certificado COVID para esas actividades sociales y no contempla el confinamiento de los no vacunados. La situación es mejor en países como Portugal y España, con una tasa de vacunación que supera el 85%. En ellos, la incidencia crece lentamente, pero ya empieza a reflejarse en los hospitales y muchas de sus regiones son partidarias de exigir el certificado para determinadas actividades. Rusia también estudia aplicarlo en los transportes a partir del próximo 1 de febrero. Por segundo día consecutivo, registra un nuevo récord de fallecidos desde el inicio de la pandemia, con más de 1.250. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana se cumplieron 730 días del registro del primer caso de COVID-19 en el mundo. Usted lo recordará, fue en China donde surgió este virus y el país que se convirtió en el primer epicentro de esta pandemia. Hasta ahora no hay certeza de qué fue lo que ocurrió con la aparición de este virus. A 2 años del posible caso cero de COVID-19, aún no se tiene estudios contundentes que muestren o respondan a la tan sonada pregunta ¿de dónde surgió el virus SARS-CoV-2? Para muchos, encontrar el primer paciente es una pieza clave para saber dónde, cómo inició sus síntomas y por qué contrajo el virus que encendió el código de alerta del sistema de salud y el mismo que ha contagiado y matado a millones de personas en corto tiempo y paralizado al mundo. El caso cero, de acuerdo con los análisis realizados desde el primer día que fue notificado a la Organización Mundial de la Salud, se remonta a aquel inicio de la neumonía atípica por el betacoronavirus de SARS-CoV-2 fue el 17 de noviembre de 2019. Sin embargo, al mes y medio fue notificado a este organismo. Esto se hizo cuando el brote de coronavirus ya se había extendido a otros países en una época en que la movilidad de las vacaciones decembrinas es alta en el planeta.
De acuerdo con el historial, la primera declaración de 27 casos de neumonía desconocida fue el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, con aparición de síntomas al día 7 de ese mismo mes. Y si el periodo presintomático de la COVID-19, de acuerdo a los señalamientos que hacen los estudiosos en la medicina, es de unas 2 semanas atrás, esto deduce que fue el 17 de noviembre el primer caso. El virus se extendió rápido, llegó a Europa, Estados Unidos y Corea, de ahí al resto de las naciones de las diferentes regiones. Los estudios de secuenciación de material genético y su seguimiento dan cuenta de esta periodicidad. A la fecha se han realizado varios métodos de predicción para identificar al paciente cero. Entre estos, en la revista PLOS Pathology participaron investigadores de la Universidad de Kent, Reino Unido, Chicago, Estados Unidos y el Centro de Biología de la República Checa. La Organización Mundial de la Salud mantiene la expectativa de seguir analizando de dónde surgió el virus. Hace un mes formó un grupo de trabajo integral denominado Grupo Asesor Científico sobre los orígenes de los nuevos patógenos para encontrar los orígenes de la COVID-19. En sí, las hipótesis son si el virus pasó de animales a humanos en los mercados de Wuhan o se filtró en un accidente de laboratorio, teoría que es analizada por los científicos mundiales. Informó Isaura López Villalobos. A propósito de esta efeméride, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hizo una reseña, un recuento de lo que fue el surgimiento de un nuevo virus que se descubría en el mundo, el SARS-CoV-2. Un 8 de enero del 2020, apenas se habían reportado alrededor de 57 casos en todo el mundo, todos localizados a la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Imagínate, 57 casos, pero algunos de nosotros sí estábamos muy preocupados porque sabemos lo que significan los coronavirus y sobre todo los 2 previos al actual que nos pusieron a temblar hace 20 años, uno de ellos, el SARS, y otro hace 10 años, MERS, por su alta capacidad de transmitirse, pero también por su gravedad en cuanto a la virulencia, en cuanto a la patogénesis que pueden generar estos microorganismos. A mí sí me preocupaba mucho la situación en ese momento. Yo comentaba con colegas que podríamos estar frente a un grave riesgo sanitario, precisamente por tratarse de un coronavirus. Estábamos esperando una pandemia de influenza, por cierto, ¿no? Y a los propios médicos en Wuhan, cuando vieron los primeros casos, pensaron que eran casos de influenza, pero al tomar muestras respiratorias, particularmente a través de aspirados bronquiales, y realizar procedimientos de búsqueda a través de microscopía electrónica, inmediatamente encontraron partículas virales con características de un patógeno con una corona radiada. Se veía con mucha claridad, luego fue publicada la fotografía de microscopía electrónica en la revista New England Journal of Medicine el día 14 de enero del 2020 y se veía con mucha claridad. Se trataba de un coronavirus sin lugar a dudas y de nueva cuenta. Primero se pensó que el SARS había regresado. Pues no era el SARS, pero era un primo hermano muy cercano del SARS. Por eso se llama SARS-CoV-2, porque tiene 85% de parecido molecular o genómico a su pariente SARS, el SARS-1 de hace 20 años. Y la historia, bueno, la conocemos prácticamente a lo largo de estos 2 años, el crecimiento exponencial en todo el mundo, con 3 grandes olas mundiales, y estamos entrando posiblemente a una 4ª ola que está afectando predominantemente a Europa,
una enfermedad que lamentablemente ha cobrado la vida de más de 5 millones de personas hasta el día de hoy, una enfermedad que tiene una letalidad promedio de 2.5, diferenciada entre los distintos países y regiones en el mundo, pero hablar de una letalidad de 2.5 es una letalidad muy alta, Belén. Claro. Y en algún momento esta enfermedad, digamos hace un año, tenía una letalidad promedio de 6%. ¿Por qué bajó la letalidad? Seguramente los protocolos de atención mejoraron mucho a lo largo del último año, sobre todo cuando aparece el manejo con anticuerpos monoclonales, con antiinflamatorios, inhibidores de citoquinas, el uso generalizado en pacientes graves de corticosteroides, todo eso, y además los protocolos de ventilación mecánica asistida, creo que todo eso fue mejorando, y entonces lo que tuvimos de incremento en la letalidad a media pandemia de aproximadamente 6%, volvió a bajar a el 2% que tenemos en la actualidad de forma global en el mundo. Se han aplicado alrededor de 6.100 millones de dosis de alguna de las vacunas, con lo cual, lo comentábamos ayer, Belén, alrededor del 50% de la población tiene un esquema completo de vacunación, solo 50%, y digo esto porque nos falta un buen camino por recorrer. Europa Central y del Este sufren un nuevo embate de COVID-19 y se plantean nuevas restricciones. Europa Central y del Este tiembla por el nuevo embate de la COVID y para combatirlo se instauran de nuevo las restricciones. En los Países Bajos se restablecen las medidas de distancia social y se adelanta el horario de cierre de la hostelería y de las tiendas no esenciales. El primer ministro en funciones, Mark Rutte, ha advertido que el virus está en todas partes, en todo el país, en todos los sectores y grupos de edad, y urge a sus conciudadanos a trabajar desde casa y a no recibir a más de 4 huéspedes a la vez. En Austria la situación es similar y se plantea confinar a las personas no vacunadas, aunque sin especificar las modalidades. El canciller Alexander Schallenberg justificó su decisión declarando: tenemos que proteger a la mayoría de la población que hizo lo correcto, que se protegió. No veo necesario un confinamiento de la mayoría de la población. En la vecina Alemania, con un 67% de la población vacunada, se superó por primera vez este jueves la cifra de 50.000 nuevas infecciones, y algunos Länder van también a imponer restricciones a los no inoculados. Y en el este de Europa, Rusia es sin duda el país más afectado por la pandemia, con más de 1.000 muertos diarios desde hace semanas. Las autoridades lamentan el incumplimiento de las reglas sanitarias por parte de muchos rusos y sobre todo la baja tasa de vacunación, que no supera el 40%. Hacemos una pausa, regresamos con mucha más información. Ya se lo decíamos al inicio de este espacio, esta semana recordamos el registro del paciente cero en el mundo, el paciente de COVID-19. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos presenta el siguiente recuento. El 17 de noviembre de 2019 sería la fecha del primer caso en el mundo de COVID-19, según arrojó una investigación. El paciente cero habría sido una persona de 55 años que vive en la provincia de Hubei, epicentro de la pandemia que ya lleva 2 años. Miembros de la comunidad médica china que hablaron bajo condición de anonimato por temor a las represalias de su gobierno, afirmaron que solo hasta finales de diciembre en los hospitales chinos se supo que se enfrentaban a una nueva enfermedad, y hasta enero de 2020 se informó oficialmente del brote del virus en la ciudad de Wuhan. De manera oficial, el 31 de diciembre de 2019 el mundo supo por primera vez de un misterioso virus que se propagó rápidamente por todo el planeta.
Incluso se le vinculó a su semejanza con el virus del SARS. Así lo explicaba el propio infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez a principios de enero del 2020 a esta reportera. Este nuevo virus del que se viene hablando por parte de la Organización Mundial de la Salud y otras agencias internacionales también está causando enfermedad en algunas provincias de China. Ya existen algunos estudios moleculares, virológicos, y los estudios arrojan la posibilidad de que se trate de un virus parecido al SARS que ocurrió, insisto, hace alrededor de 15 años aproximadamente, ¿no? Estos virus respiratorios, que como decía causan neumonías atípicas, pueden afectar a cualquier grupo de la población. Se transmiten por vía respiratoria de forma muy, entre comillas, eficiente, es decir, si son de muy alta transmisión. Y estos virus, los últimos por lo menos que hemos comentado, pertenecen a una familia conocida como coronavirus. Ya ves que en el mundo de los microbios también existen especies, existen familias, existen géneros y existen serotipos, ¿no? Por su parte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el nuevo coronavirus se consideraba ya una pandemia. Y según la OMS, el primer caso de coronavirus en China ocurrió el 8 de diciembre. Sin embargo, la organización se basa en los datos que las autoridades oficiales dan. En ese momento informaba que la decisión se dio luego de evaluar el brote de coronavirus, ya que el nivel de propagación y gravedad era alarmante, además del nivel de inacción de los gobiernos, informó Rocío López Fonseca. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez y nos informaba también que cuando surgió el primer caso del virus del SARS-CoV-2, de la persona contagiada con el virus del SARS-CoV-2, necesariamente se tuvo que pensar en cuáles eran los antecedentes. Uno de ellos fue el virus SARS-CoV-2 que surgió, más bien el virus SARS-CoV que surgió en el año 2003 y que sirvió sin duda alguna de referencia para tener más información a este nuevo coronavirus. En el 2003, cuando empezó a reportarse por parte de la Organización Mundial de la Salud el brote de SARS, en China de igual forma, de hecho en la provincia de Guangdong, en un hotel llamado Metropolitan, en el que ocurrió una reunión, convención, y del que posiblemente se considera fue el mini epicentro del SARS en el 2003. Muy pronto se diseminó la enfermedad a otras provincias en China. Muy pronto se diseminó a otros países en Oriente y muy pronto llegó al continente americano, particularmente a Canadá. Ocurrieron alrededor de 8,000 casos en el mundo, pero la letalidad del SARS del 2003 fue del 10%. El mundo se preparó o empezó a intentar prepararse ante un embate que suponíamos iba a ser de gran magnitud, pero además al considerar 10% de letalidad, ese era el escenario más oscuro que avisorábamos en aquel tiempo. Entonces, siempre nos quedó en la mente la preocupación de que surgiera una enfermedad epidémica causada por algún coronavirus. Volvimos a tener esa preocupación cuando en Medio Oriente, específicamente en Arabia Saudita, surge el MERS, que es la enfermedad respiratoria
grave del Medio Oriente, eso significa MERS. Peor el asunto, porque habían reportado 2,000 casos en Arabia Saudita y la letalidad del 35%, Belén. De nueva cuenta, el mundo se preparó ante la posibilidad de algo muy, muy grave. Porque mira, con las epidemias de influenza, claro que la gran epidemia de influenza es la de 1918, en la que se estima murieron alrededor de 50 millones de personas. Imagínate, para esa fecha, 50 millones de personas fallecidas. Estaban en medio de la guerra mundial, de la primera, y las condiciones epidemiológicas eran tremendas. No había fármacos, no existía una vacuna como tal, y por eso fue una epidemia de tal magnitud. Pero los otros brotes epidémicos de influenza no generaban tanta letalidad como lo hacen los coronavirus. Entonces, cuando yo a inicios del 2020 estaba en el periodo vacacional decembrino y revisé algunas de las notas del día de la Organización Mundial de la Salud y veo que a finales de diciembre autoridades de China le reportan a la Organización Mundial de la Salud que existen algunos casos de neumonía en Wuhan causada por un coronavirus del que están describiendo el genoma viral. Volví a tener la preocupación. Me volvió ese ánimo de la preocupación como médico del 2003 y del 2013, porque dije, otra vez un coronavirus en China, que tiene tanta actividad comercial, de donde puede diseminarse muy fácilmente al resto del mundo. Y cuando leí ese primer reporte de la Organización Mundial de la Salud, apenas eran contados los casos, pacientes hospitalizados con una neumonía grave en algunos de los hospitales universitarios de Wuhan. Casi todos esos pacientes, esos primeros pacientes, o eran trabajadores o eran consumidores que habían estado en un mercado municipal en donde se sacrifican especies y en donde se consumen alimentos de especies recién sacrificadas, lo que llaman en China los mercados mojados. Entonces, todos tenían ese antecedente y ya se sospechaba que podría haber sido en ese mercado el origen de la transmisión a los seres humanos. Entonces, cuando Rocío me invita a esa entrevista, insisto, creo que era un 8 de enero, y me preguntó que de qué me parecía razonable hablar que fuera alguna novedad académica en el ámbito de la infectología. Y le comentaba a Rocío, me parece que podemos hablar de algo que empieza a resonar en la Organización Mundial de la Salud como un asunto preocupante, que parece ser un brote de casos de neumonía causadas por un coronavirus. Probablemente sea el SARS, probablemente sea el MERS, pero es un coronavirus, entonces pues me parece que conviene hablar de ese asunto. Insisto, 57 casos se habían reportado a ese día. Ese día por la mañana lo revisé, 57 casos. Nada, doctor, para lo que ha sido esta pandemia. Ahora tenemos nada. 5 millones de muertos. Así es. Lamentablemente. Por eso me preocupó, por el antecedente del SARS y del MERS, por las letalidades tan altas. Este no ha sido, es muy letal, pero no del tamaño de 10% y del tamaño de 35% del SARS y del MERS respectivamente. ¿Qué también me preocupa? Me preocupaba también para ese tiempo
lo que se conoce como el índice básico de reproducción. Ese número básico de reproducción es el número de personas que se infectan a partir de un caso índice. Y cuando tú revisas comparativamente con otros virus, este virus, que tiene un número básico de reproducción del 2.5%, del 2.5, por ejemplo, el virus de influenza tiene un poco menos de 1 infectado por cada caso índice, por cada persona previamente infectada. En Austria el número de casos va en aumento y por ello han tenido que recrudecer las restricciones. En Austria, a partir de la medianoche, confinarán a las personas que no se hayan vacunado contra el coronavirus. Así lo ha decidido el canciller Alexander Schallenbach con los gobernadores provinciales en Viena. El motivo es el número récord de nuevos contagios de COVID-19. La cuarta ola está golpeando fuertemente a Austria, según el canciller. Por un lado, esto se debe a la variante Delta, significativamente más infecciosa, pero por otro lado, lamentablemente, también se debe a la tasa demasiado baja de personas vacunadas que tenemos en este país. Mientras que la incidencia en las personas vacunadas afortunadamente está disminuyendo, en estos momentos están aumentando los casos exponencialmente en las personas no vacunadas. Actualmente la incidencia para los no vacunados en el grupo de edad de 18 a 59 años es superior a 1.700. En el futuro, quienes no se hayan vacunado o no demuestren que se han recuperado solo podrán salir de casa por motivos urgentes, como hacer la compra de las necesidades diarias, ir al trabajo o visitar al médico. Se realizarán controles aleatorios. La normativa se aplica a los mayores de 12 años y se limita inicialmente a 10 días. La tasa de vacunación en Austria ronda el 65%. Las normas también se están endureciendo en Alemania, donde la tasa de vacunación es parecida. Aquí es del 67,5%. En Berlín, por ejemplo, a partir del lunes solo podrán entrar en restaurantes, museos, teatros, gimnasios o en peluquerías las personas vacunadas y recuperadas. Una norma que podría extenderse pronto también a otros estados alemanes. Una pausa, regresamos con más información. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Mire, a lo largo de estos meses de pandemia, cada país ha encontrado la mejor manera de hacer frente a este embate del virus SARS-CoV-2. En el caso de México, se ha establecido una guía sobre cómo actuar y cómo no actuar frente a la atención de pacientes y en general de esta pandemia de COVID-19. El uso de medicamentos para el manejo de pacientes con COVID-19 depende de sus características, morbilidades y si cursa con la enfermedad del coronavirus de forma leve, moderada y grave. Cada país ha establecido una guía clínica en donde los criterios de especialistas de diferentes instituciones evaluaron la evidencia científica disponible para seleccionar el medicamento. En México, la guía clínica para el manejo de la COVID-19 establece un algoritmo de tratamiento basado en el diagnóstico y el tipo de gravedad. Para pacientes con COVID-19 sin datos de neumonía, tratamiento sintomático, ambulatorio, oximetría, vigilancia hasta por lo menos 11 días desde el inicio de los síntomas. Para pacientes moderados con neumonía, si cumple con los criterios de hospitalización, se otorga tratamiento hospitalario, oxígeno más corticosteroides, terapia antitrombótica de acuerdo con escala de riesgo para trombosis, se da remdesivir y tocilizumab a partir de la edad de 12 años. Paciente grave con neumonía y dificultad para respirar, se brinda terapia oxígeno más dexametasona u otros corticosteroides a dosis equivalentes y profilaxis antitrombótica tocilizumab. La guía establece que se abordó la eficacia de los tratamientos antiinflamatorios, antivirales y de soporte contra COVID-19 bajo las opciones de medicamentos que sí se puede usar, que no se debe usar y solo debe usarse en el estudio de investigación.
Algunos medicamentos que en México se usan para tratar a los pacientes son heparina, desametasona u otros corticosteroides, remdesivir, oxígeno y tocilizumab. Mientras que los medicamentos que no deben usarse son azotomicina, ciclosporina, dióxido de cloro, factor de transferencia, hidroxicloroquina y oseltamivir. Y los que solo deben usarse en protocolos de investigación son colchicina, ácido acetilsalicílico, bamlanivimab, casirivimab, células madre mesenquimáticas e ivermecticina, plasma de personas convalecientes, citromibab y vitamina D. Estos son los medicamentos que en el país mexicano se usan para tratar la COVID-19 de acuerdo con el diagnóstico y riesgo de enfermedad severa del paciente. Informó Isaura López Villalobos. Esta semana también el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló sobre los medicamentos que hoy por hoy ya están pues incluso con presencia en el mercado para tratar a pacientes con COVID-19. A un año de distancia, efectivamente, la esperanza está sustentada en la posibilidad de tener fármacos de amplia distribución, fármacos de administración por vía oral para pacientes con enfermedad leve, moderada, pero con riesgo de evolucionar a una enfermedad grave, porque además así están describiéndose los estudios que hay al respecto, por ejemplo, con el medicamento desarrollado por Merck Sharp & Dohme, específicamente por la Universidad de Emory en Atlanta, y también un inhibidor de proteasas que está también a punto de llegar al arsenal terapéutico por parte de la compañía Pfizer. Pero también, Belén, y lo hemos venido platicando en el programa de algunos meses a la fecha, la aparición de estos nuevos medicamentos conocidos como anticuerpos monoclonales, que han sido también muy interesantes, muy importantes, con una respuesta significativa, sobre todo en aquellos pacientes que todavía no llegan a la gravedad, pero que pueden llegar a la gravedad. Pacientes con COVID moderado, severo, que pueden evolucionar a las formas graves. Recordar que el COVID tiene diferentes, digamos, categorías, o hay una clasificación de gravedad de la enfermedad. Por un lado el COVID asintomático, por otro lado el COVID leve, pero luego tenemos el COVID moderado, grave y crítico. Bueno, en las formas de COVID moderado grave es en donde caben más estos medicamentos, sobre todo en aquellos, insisto, que tienen factores de riesgo para mayor gravedad, para entrar a una fase grave o crítica. Y en ese sentido, por orden de aparición, primero fueron los anticuerpos monoclonales, antes de estos medicamentos que están a punto de ser aprobados para su uso en COVID-19. Los monoclonales, ¿qué hacen? Tú tienes, recordemos, un escenario en donde el virus llega, se pega a la célula que va a infectar a través de un receptor que tiene esa célula, su puerta de entrada, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Los anticuerpos monoclonales lo que hacen es llegar, unirse al virus y no permitirle que lleguen a su receptor. Básicamente eso es lo que hacen los anticuerpos monoclonales, evitar la unión. Al evitar la unión, el virus va inexorablemente a desaparecer, porque el virus, para reproducirse, necesita la maquinaria celular. Lo he dicho de una forma sencilla,
Es por supuesto más complejo, pero es el mecanismo por el que actúan los anticuerpos monoclonales. Y existen ya muchos anticuerpos monoclonales desarrollados por la industria farmacéutica. Desarrolló anticuerpos monoclonales el laboratorio Eli Lilly. Hay algunos anticuerpos monoclonales desarrollados por farmacéuticas chinas. Hay algunos anticuerpos monoclonales desarrollados por industria farmacéutica alemana. Y estos anticuerpos monoclonales se tienen a disponibilidad incluso en muchos países en el mundo. Tienen nada más como, digamos, un factor no a su favor, el que son caros, son de muy alto costo y además se deben administrar por vía endovenosa. Habitualmente es una sola infusión, habitualmente se debe realizar en el ámbito hospitalario para vigilar al paciente durante la infusión del mismo. Y por citar solamente un ejemplo, en México hay un anticuerpo monoclonal conocido como Bamlanivimab, que de forma combinada con Etesivimab son un anticuerpo monoclonal de mucho impacto, de gran utilidad. Por otro lado, todavía hay algunos ensayos clínicos con anticuerpos monoclonales, pero los que ya han sido publicados, todos son muy alentadores, disminuyen mucho el riesgo de evolución a enfermedad grave. Escuchemos el informe de nuestra compañera Naomi Mesa, reportera de STV Telebásica en Honduras. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Siguiendo con las jornadas de vacunación contra el COVID-19 que se siguen dando en el país, ya se han inmunizado a más de 4.372.878 con la primera dosis y 3.050.310 con la segunda dosis, siendo un total de 7.423.188 hondureños ya vacunados. De igual manera, se han recibido un total de 9.606.887 vacunas que se han adquirido a través de diferentes mecanismos. Los pobladores del Valle de Azacualpa y sus alrededores salieron a vencer el COVID-19 aplicándose su primera y segunda dosis de vacuna Pfizer. A pesar del frío, niños, mujeres y adultos mayores llegaron al Centro de Educación Básico Francisco Morazán de Azacualpa, donde el personal de salud, guías de familia y voluntarios instalaron un punto de vacunación en el marco del Vacunatón 2.0. Honduras ya sobrepasa los 376.967 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 117.912 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 10.353 hondureños. La titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, en declaraciones recientes manifestó que existe la posibilidad de adquirir las píldoras Molnupiravir para tratar a los pacientes con COVID-19. La Molnupiravir es un antiviral aprobado y desarrollado en el Reino Unido que se administra vía oral. Las farmacéuticas internacionales MSD y Ridgeback Therapeutics se encargaron de su estudio y lanzamiento. El uso del mismo fue avalado también por la Agencia Europea del Medicamento. En conferencia de prensa, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, anunció la compra de 3 millones de vacunas para niños menores de 12 años con fondos del Gobierno de la República. En cuanto a las casas farmacéuticas comiencen la producción de estas dosis, se iniciará con la inoculación de los niños que se encuentren en los rangos de las edades de 5 a 11 años. Les recordamos a la población hondureña que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que, de no ser necesario, no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV. Vamos al siguiente informe del doctor David Sancho del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Dice que la inmunoterapia con bacterias muertas reduce mortalidad y potencia las vacunas. Y lo que hemos encontrado es que en modelos animales, el pretratamiento con este preparado polibacteriano MV130 protege frente a la infección, de tal manera que reduce la mortalidad de los ratones a la mitad. Además, también hemos visto que el pretratamiento con MV130
permite reforzar la vacunación. Es decir, si se pretrata antes con este preparado polibacteriano, la vacuna es mucho más efectiva y tiene mayor respuesta celular y humoral. Este pretratamiento polibacteriano funciona activando el sistema inmunitario innato. El sistema inmunitario innato es la primera barrera de defensa que tenemos en el organismo. Las vacunas estimulan una segunda barrera de defensa, pero que tarda 2 semanas en activarse, de tal manera que cuando respondemos a la infección, las primeras 2 semanas estamos respondiendo exclusivamente con este sistema inmunitario innato. Por tanto, lo que este tratamiento trata de hacer es de reforzar y activar la respuesta de este sistema inmunitario innato. Para el futuro, por supuesto, es muy interesante hacer ensayos clínicos sobre si este tratamiento con polibacterias puede reforzar la respuesta a otras infecciones virales o reforzar vacunas. Y a raíz de la pandemia decidimos que de luego una aplicación inmediata era aplicarlo para ver si podíamos prevenir la infección por COVID. Hacemos una pausa, regresamos para entrar ya a la recta final de este espacio. Esta semana hablamos también de la importancia de mantener ventilados los espacios cerrados y con concentración masiva de personas para reducir el riesgo de contagios. El intercambio de aire fresco en aire cerrado sigue siendo hoy por hoy una de las medidas más efectivas para evitar contagios. La pandemia sanitaria mundial por SARS-CoV-2 tiene una fuerte relación con la salud de los ecosistemas. Al mismo tiempo, COVID-19 es un contaminante biológico medioambiental del aire que se concentra y deposita durante horas en los espacios interiores. La aparición de rebrotes vinculados a la contaminación del aire interior ha hecho saltar las alarmas en todo el mundo. Cuando se dio a conocer que el SARS-CoV-2 permanecía en el aire de lugares poco ventilados y con mucha gente, los ingenieros comenzaron a proponer y crear filtros de aire para poder purificarlo. Sin embargo, los ingenieros ambientales defienden que lo mejor es el ingreso de aire fresco. Cuanto más aire fresco entra a un edificio desde fuera, es mejor. Ese aire que ingresa diluye los contaminantes presentes en el espacio cerrado, se trate de un virus o algo diferente, y reduce los riesgos de exposición para las personas. Los ingenieros ambientales calculan cuánto aire entra desde fuera a un edificio usando una medida llamada tasa de intercambio de aire. Esta cifra indica el número de veces que el aire de un edificio es reemplazado con aire de fuera en una hora. La tasa depende del tamaño de la habitación y el número de personas en ella, pero la mayoría de los expertos considera que 6 cambios de aire son buenos para una habitación de 3 por 3 metros en la que hay 3 o 4 personas. Durante una pandemia, se estima que la tasa debe ser mayor. Un estudio señaló que un cambio de aire de 9 veces por hora redujo la transmisión de los virus del SARS, MERS y H1N1 en un hospital de Hong Kong en el 2016. Muchos edificios en Estados Unidos, especialmente las escuelas, no cumplen con las tasas recomendadas de cambio de aire. Mantener abiertas las ventanas y puertas es un buen comienzo. Colocar cerca de una ventana un ventilador que sopla hacia el exterior también aumenta considerablemente la circulación de aire. En edificios en los que pueden abrirse las ventanas, puede ajustarse el sistema mecánico de ventilación para aumentar el bombeo de aire desde afuera, sea cual fuere el tipo de habitación. Cuanto más personas haya en ella, más frecuentemente debe cambiarse el aire, sentencian los especialistas, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos amplía la información precisamente respecto a las medidas que debemos de tomar para sanitizar el aire. Los espacios amplios que permiten también que las personas guarden espacio de por lo menos 6 pies, que es lo ideal, es decir, cerca de 2 metros, no 1,5 metros, preferentemente cerca de 2 metros. Y por otro lado, Belén, empiezan a aparecer publicaciones muy interesantes, recomendaciones, guías muy interesantes por parte de agencias como el caso de los Centros para Control de Enfermedades y Prevención, que sugieren que el filtrado de aire
incluso en espacios cerrados podría ser una buena alternativa. Y cuando hablamos de filtrado de aire, hay que decir que si se trata de identificar medidas que tengan impacto para la reducción de transmisión de enfermedades infecciosas, en donde recordemos que los microorganismos pueden ser tan pequeños como incluso menos de una micra, se requiere filtrado de aire a través de mecanismos de alta eficiencia, así se conocen, o filtros de alta eficiencia. Los filtros de alta eficiencia precisamente logran eso. Hay filtros que tienen capacidad de controlar la cantidad, por ejemplo, de partículas grandes en el medio ambiente, pero los filtros de alta eficiencia tienen capacidad para retener partículas virales o bacterianas que pueden estar en el medio ambiente. Por lo tanto, estamos hablando de filtros que tienen poros microscópicos, pero además algunos de esos filtros están impregnados con algunas sustancias que son capaces de reducir la viabilidad de estos patógenos. Y lo que uno tiene que quitar de un medio ambiente determinado a través de los filtros de alta eficiencia son partículas virales, partículas bacterianas y hongos unicelulares. Eso es lo que particularmente se debe filtrar para hablar de alta eficiencia. Los productos químicos que son emitidos al medio ambiente a manera de vaporización, sanitización, o aspersión, que le sanitización, etcétera, son de muy poca eficiencia. Hay que decir que la mayor parte de ellos no han tenido como tal una recomendación formal basada en datos científicos y académicos por parte de las agencias regulatorias. El motivo es que al dispersar algún vapor en el medio ambiente, poco se logra en función de eliminar partículas infecciosas. Se diluye mucho y la diseminación de esos vapores tiene al final de cuentas muy poco impacto. Tiene más impacto la limpieza de superficies, porque tú tienes entonces plenamente concentrado un producto químico que puede disminuir la presencia de microorganismos como el propio virus del SARS-CoV-2, y eso tiene importancia. Al principio pensábamos que tenía mucha más importancia y éramos muy enfáticos respecto de la limpieza de superficies. Es muy bueno hacerlo. Eso no ha pasado de ser una buena recomendación. Digamos que no ha sido ya la más prominente al respecto. Pero, por ejemplo, los productos a base de cloro son productos de muy buena calidad y baratos, por cierto. No se requiere erogar tanto del bolsillo de las personas, de las familias, para tener una solución clorada en una dilución adecuada para la limpieza de superficies. Y las superficies se deben limpiar primero con jabón, con agua jabón, con detergentes comunes, y después de eso puede limpiarse con una solución con cloro en una dilución de 1 a 1000, así de diluido es suficiente para el control de este tipo de microorganismos. Y por lo tanto tampoco es necesario comprar productos tan caros, que a veces sí están en el mercado, son eficientes, probablemente sean muy prácticos porque vienen hasta en receptáculos o recipientes que son de fácil utilización. Pero sí decir con claridad a la población que aunque ese tipo de limpieza es muy importante porque reduce no solo el riesgo de SARS-CoV-2 o de COVID-19, sino de otras múltiples enfermedades infecciosas, para el caso específico de COVID-19 es la distancia entre personas
o cuando estamos en espacios cerrados en donde obligadamente es la condición en la que tendríamos que estar, ya empiezan a surgir, insisto, recomendaciones para el uso de filtros de alta eficiencia, que incluso algunos de ellos se venden comercialmente, no son baratos, son aparatos que incluso son portátiles, se pueden mover de habitación, se pueden mover de aulas de clases, por ejemplo, que ahí tendrían una buena aplicación. Y que tú recordarás, Belén, cuando la polémica de la apertura de lugares recreativos como bares, por ejemplo, etcétera, hablábamos de que son espacios de alto riesgo porque ahí lo cerrado frecuentemente puede representar una posibilidad de transmisión. Bueno, el utilizar aires acondicionados pero con filtros de alta eficiencia puede ser una alternativa. Es lo que ocurre con los aviones, Belén. Tú te subes a un avión y tienes temperatura controlada, pero el sistema de aire acondicionado además está provisto de filtros de alta eficiencia. Tristemente, esta pandemia no da tregua y los europeos vivirán una Navidad de nueva cuenta con restricciones. Muestra de solidaridad entre los países europeos. Alemania y Hungría asisten a Rumanía para que ésta pueda enfrentar el mortal repunte de contagios COVID que tiene colapsado su sistema sanitario. En las últimas 24 horas, Rumanía registró más de 400 muertes a causa del virus. Italia también se suma recibiendo a pacientes rumanos en estado crítico. Y a pesar del aumento de las infecciones en Croacia, el país se ha convertido en un destino popular entre los ciudadanos rusos. El gran interés se debe al acceso a las vacunas contra la COVID producidas por los países occidentales. La vacuna rusa Sputnik V aún no ha recibido la aprobación de las principales organizaciones de salud del mundo, lo que genera un problema para los rusos a la hora de viajar. No solo son rusos, hay otros extranjeros que vienen a vacunarse, pero son en su mayoría rusos que vienen por un día a Croacia, obtienen la confirmación de la vacunación aquí y después de 14 días reciben el pase sanitario de la UE. En Reino Unido, este jueves es la fecha límite para que los trabajadores de las residencias se vacunen. Se trata del operativo Sin vacuna no hay trabajo, que el gobierno británico ha extendido para el personal sanitario que deberá estar vacunado antes del 1 de abril. Por otro lado, en Alemania, sus famosos mercados navideños se enfrentan a otro año sin poder abrir, debido también a la nueva ola de contagios. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un excelente fin de semana.